Buenas tardes. Bien, buenas tardes con todos los participantes. Qué gusto poder contactarme el día de hoy con ustedes. De pronto, en algún momento nos hemos preguntado, ¿cómo puedo yo identificar si el niño que viene a mi consulta presenta un problema en lenguaje relacionado con un retraso del lenguaje o de pronto una dislalia o una tartamudez? ¿Qué criterios debo de tener en cuenta yo para saber si ese problema de lenguaje que presenta el niño es un problema con base funcional? Quiere decir que es algo remediable a corto plazo. ¿O es un problema con base neurológica? ¿Has tenido algunos de estos casos? ¿Eres psicóloga y trabajas con niños o a tu consulta asisten con mucha frecuencia niños, jóvenes e incluso adultos con problemas de lenguaje? ¿Eres docente y constantemente estás viendo el avance académico de tus alumnos y te has dado cuenta que tu niño de 6 años, de 8 años, de 7 años o tu pequeñín de inicial no está avanzando al mismo ritmo que tus demás compañeros porque tiene una dificultad significativa en su lenguaje? ¿Te gustaría poder conocer los criterios para abordar estos casos? Dos, ¿te gustaría implementar estrategias de abordaje dentro de tu consultorio psicológico o como psicopedagogo o como docente especializado en terapia de lenguaje? Pues esta es tu gran oportunidad. Hoy trabajaremos un tema sumamente interesante y 100% práctico. Soy Alexandro Huanca, psicopedagogo, neuropsicólogo especializado en audición, lenguaje y aprendizaje. Y el día de hoy vengo a compartir con ustedes algunos tópicos muy importantes a tener en cuenta para el abordaje en problemas de lenguaje. Nos vamos a centrar en esta oportunidad en el problema de lenguaje más frecuente dentro del ámbito escolar. ¿Cuál es ese problema de lenguaje muy frecuente dentro del ámbito escolar? Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido contacto con este tipo de población. Sin embargo, voy a pedir a la boca parlanchina que me acompañe en esta sesión de aprendizaje y nos puede explicar o dar a conocer un poquito más sobre este problema de aprendizaje. Boquita parlanchina, por favor, venga por aquí. Tra, la. Hola, Boca Parlanchina, ¿cómo estás? Muy bien, Alexandro. Boca Parlanchina, de acuerdo a tu experiencia como terapeuta, porque tú ya tienes más de 10 años dando terapia a niños, jóvenes y adultos, ¿cierto? Por supuesto. ¿Cuál es el principal problema del lenguaje que encontramos dentro del ámbito clínico y escolar? Pues en este caso, los retrasos de lenguaje. Los retrasos de lenguaje, así es. Y así como algunos tips que nos puedas dar tú, ¿qué nos puedes sugerir cuando tenemos un niño que presenta retrasos de lenguaje? Primero, debe de conocer si el retraso de lenguaje del niño es con base neurológica o sin base neurológica. Punto importante, porque el proceso de intervención va a ser distinto. Obviamente, cuando nosotros hablamos de un retraso de lenguaje en un niño menor a 4 años, que no tiene base neurológica y que no hay antecedentes que nos hagan suponer que hay una lesión cerebral mínima, pues entonces este niño va a superar rapidísimo su problema del lenguaje, porque es un retraso del lenguaje. ¿De qué tipo? Simple. Pero ¿qué pasa con aquellos retrasos de lenguaje donde vemos que el niño ya viene con un Apgar muy bajo, puntuaciones muy bajas en el Apgar? Dos, convulsiones. Tres, ha sufrido por situaciones epilépticas o ha habido de pronto sufrimiento fetal, entre otras cosas más. Es posible que este niño tenga un retraso de lenguaje de tipo orgánico. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión. ¿Qué tan importante es para nosotros hacer un anamnesis adecuado que nos permita identificar si las conductas lingüísticas que presenta el niño
en la actualidad son conductas lingüísticas que están asociadas a un retraso del lenguaje simple o a un retraso del lenguaje con base neurológica. Eso y mucho más veremos el día de hoy en esta sesión de aprendizaje. Empecemos entonces rápidamente ubicando algunos conceptos importantes para ver qué aspectos debo de tener en cuenta yo al momento de hacer un anamnesis con una orientación clínica. Voy a compartir entonces con ustedes algunos puntos necesarios que debemos de considerar dentro de un proceso de abordaje. Este material nos ayuda muchísimo para poder ver aquí los aspectos que debo de tener en cuenta yo como terapeuta cuando abordo casos o posibles casos de retraso del lenguaje. Y es que hay algo importante que no debes de olvidar tú y siempre se lo hago recordar a la boquita parlanchina. ¿Cuál es este aspecto importante, boquita parlanchina? Tienes que conocer cuáles son los hitos en el desarrollo del lenguaje del niño. Eso implica entonces que tú tienes que saber, por ejemplo, que el niño entre los 9 meses y 12 meses ya debe de decir su primera palabrita. Mamá. Exacto. Cuando vemos que un niño no llega a decir sus primeras palabritas entre los 9 y 12 meses y de pronto recién lo dice a año y medio o 2 años, ya estamos evidenciando que hay un pequeño desfase en el lenguaje oral expresivo. Entonces, muy alerta. Cuando tú hagas tu anamnesis, la idea es que niño pueda haber desarrollado su lenguaje entre cuánto tiempo, entre los 9 y 12 meses. Estamos viendo que hay un pequeño desfase. ¿Entendido? Totalmente claro. Pero, ¿tú te has preguntado por qué la mayoría de niños viene a terapia cuando ya tienen 3 o 4 años? Porque cuando entran al colegio, su lenguaje debe de aumentar. Y es importante tener en cuenta el segundo punto. De 2 a 3 años, el niño debe de pronunciar oraciones compuestas por dos o más palabras. Por eso que cuando yo hago la anamnesis de un niño de 4 o 5 años, le pregunto a la madre, y cuando el niño solicita las cosas, lo dice, mamá, dame pan, mamá, quiero agua, ¿vale? Porque ahí hay 3 palabras dentro de una oración. O solo su niño con los 3 años que tiene dice pan y usted automáticamente le da el pan, agua y usted le da el agua. Se está dando cuenta entonces que hay una diferencia entre el niño que formula oraciones con una sola palabra y tú interpretas todo, o aquel niño que verbaliza una oración compuesta por 3 a más palabras. Es importante entonces tener en cuenta la edad de 3 años, que es una edad en la que el niño debe de pronunciar oraciones compuestas por 3 palabras a más. Caso contrario, es que cosa, un indicador de retraso de lenguaje. Y entonces, así como nos hemos dado cuenta que hay algunos hitos que debemos de considerar dentro de estas edades, es importante verificar que conforme van aumentando las edades, el desarrollo del lenguaje debe ir aumentando. Algunas cosas o algunas características que presentan estos niños que de manera general presentan un retraso del lenguaje. ¿Cuáles son? Vamos a enumerar. Número uno, predomina aquel lenguaje donde el niño utiliza gestos. Ah, mm, ah. O te agarra de la manito y te lleva. Ta, ta. Quiere decir que el niño no habla, solo usa gestos. Tiene 3 años, tiene 4 años. No puede suceder algo como eso. Correcto. No te comprende las órdenes simples. Ven, toma, dame. No comprende eso. Entonces vemos que su capacidad de comprensión no está acorde a lo que se espera para la edad. Un niño ya a los 2 años comprende el ven, toma, dame, chao, beso. Eso comprende un niño año y medio, 2 años. No obedece nunca, pero claro, ¿cómo va a obedecer si no comprende?
¿Te has dado cuenta de eso? Sí, pues, ¿qué te va a obedecer si no está comprendiendo? Entonces, llegamos a una conclusión, nuevamente, boquita parlanchina, que la comprensión del lenguaje se relaciona directamente con el pensamiento. Quiere decir que si tú estás trabajando con un niño que tiene algún diagnóstico de discapacidad intelectual, va a tener un retraso de lenguaje, por supuesto. Es un aspecto que debemos de considerar, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos niños que paran peleando en el colegio, gritan, lloran, pero no hablan nada? Es la forma de cómo están manifestando su lenguaje. Como no pueden expresar o verbalizar las cosas, nadie los entiende, se comportan de esa manera. Estas características conductuales generalmente se asocian a estos niños que tienen retraso de lenguaje. ¿Te das cuenta? Pero aquí también sería necesario tener otro aspecto muy importante. ¿Y qué debemos de tener en cuenta aquí cuando nosotros vamos a hacer un anamnesis? Número uno, conocer los hitos del desarrollo del lenguaje. A tal edad, el niño debe llegar a estas habilidades lingüísticas. Número dos, conocer cuáles son los indicadores de un retraso del lenguaje, que ya lo acabamos de ver, para entender lo que ahora les voy a explicar, ¿no? El cómo elaborar un correcto anamnesis. Pero un tercer aspecto que no debemos olvidar, y eso no está en esta presentación, pero se los voy a verbalizar con la ayuda de la boca parlanchina, es saber cuáles son los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje. ¿Cuáles son esos factores que influyen para que un niño pueda desarrollar correctamente su lenguaje? Uno de ellos es el factor relacionado con una buena estructura de sus órganos bucolinguofonatorios. Buena estructura de los órganos bucolinguofonatorios, así es. Te voy a mostrar a continuación un ejemplo. Estamos en el punto 3, analizando qué factores influyen en el desarrollo del lenguaje. Y te decía los órganos bucolinguofonatorios. Eso quiere decir que si tú tienes un niño que presenta frenillo sublingual corto, que no le permite levantar la lengua y llevarlo hasta acá, o no le permite sacar la lengua hacia la derecha, hacia la izquierda, y lo tiene pegado en la base, ese es un factor que va a influir de forma negativa en el desarrollo del lenguaje. Otro factor que influye, ¿qué pasa si el niño aquí en el paladar duro, observa, este es el paladar duro, en el paladar duro, tiene una abertura, no ha sellado el paladar duro? O hay un paladar duro que es muy alto, ojival, así, así, alto, mira, ojival, así, mira, así, como una ojiva, alto, paladar alto. Esto implica que aquellas deformaciones en los órganos bucolinguofonatorios van a influir en el retraso del lenguaje de un niño, porque no le van a permitir articular o hablar correctamente. ¿Te das cuenta? Uno de los factores entonces que analizamos es ver si las estructuras de sus órganos bucolinguofonatorios, frenillo lingual, paladar duro, presencia de dientes, frenillo. ¿Sabías que existe acá un frenillo labial inferior? Un frenillo labial superior, aquí lo puedes visualizar. Un frenillo labial superior, ahí está. Si alguna de estas estructuras se encuentran deforme, es obvio que el niño no va a poder articular los sonidos y ahí tenemos nosotros una de las causantes anatómicas. El segundo factor es ver o analizar la posible presencia de lesiones cerebrales. Y esto lo sabemos si es que el niño al momento de nacer no lloró, tuvo un Apgar muy bajo, hubo sufrimiento fetal, hubo anoxia, hipoxia, de pronto falta de oxígeno al momento de nacer, o de pronto tenemos un niño que convulsiona constantemente o nace con hidrocefalia. Estos factores van a influir directamente en el desarrollo del lenguaje, porque hace un momento llegamos nosotros a la conclusión que, ¿qué conclusión llegamos?
que el lenguaje se desarrolla con el pensamiento. Y para que tú puedas pensar correctamente, no tiene que haber afecciones en tu cerebro. Entonces, tenemos que descartar en nuestro anamnesis la presencia de deformaciones estructurales. Uno. Dos. Tenemos que descartar en nuestro anamnesis la presencia de posibles lesiones cerebrales. Tres. Tenemos que descartar en el anamnesis si el niño presenta algún síndrome o algún otro trastorno. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con un niño que tiene autismo, con un niño que tiene síndrome de Down y con un niño que tiene discapacidad intelectual o un niño, y los tres presentan retrasos en su lenguaje. Claro, pero esto porque tiene la condición de autismo por su síndrome de Down o por su discapacidad intelectual. Pero este cuarto niño presenta también un retraso del lenguaje, pero no tiene ninguna de estas condiciones o ningún trastorno. Sin embargo, también tiene un retraso del lenguaje. Entonces tenemos que descartar de que el niño presente estas condiciones, porque si el niño presenta las condiciones anteriores, ya tendríamos que hacer otro tipo de evaluación. Quiere decir que no todos los niños van a presentar estas condiciones, pero sí habrá un grupo de niños que, teniendo buenas condiciones, sin ninguna discapacidad intelectual, sin ningún síndrome, aún así tienen un retraso del lenguaje. Y nos preguntamos por qué. Acá viene el tercer factor, o el cuarto factor, si no me equivoco. Y este vendría a ser entonces aquel que está relacionado con ¿qué? La estimulación. Señora, ¿cuántos son en casa? ¿Interactúan con él? ¿Juegan con él? ¿Canta? ¿Habla? ¿O solamente mira el celular, mira la tele horas y horas mientras está haciendo sus cosas? ¿O la nana lo cuida pero no juega, no interactúa? Vygotsky lo decía. ¿Qué nos decía Vygotsky? Haznos recordar, boquita parlanchina, qué es lo que nos decía Vygotsky. La interacción influye significativamente en el desarrollo del lenguaje. ¿Quieres que tu hijo hable, entienda, comprenda? Perfecto, haz el modelo para que limite. Interactúa para que limite. Si no hay esa interacción, entonces no pidas que el niño desarrolle su lenguaje. Factores importantes a tener en cuenta. Y otro factor importante a tener en cuenta es que no tenga posibles dificultades sensoriales. Obviamente, si es un niño que tiene hipoacusia, sordo, no problemas visuales, eso va a retrasar el desarrollo de su lenguaje. Teniendo en cuenta todos estos factores, ahora sí pasamos a ver cómo hacemos el llenado de un anamnesis, ¿correcto? Y es la parte más interesante, pero hay que tener en cuenta los aspectos anteriores. Entonces nos ponemos a analizar. Vamos a ver aquí. Necesito que alguno de ustedes haga el papel de padre o madre de familia y yo le voy a ir haciendo el anamnesis mostrándole la siguiente imagen. Levante la mano si quien está disponible para que pueda participar conmigo y haga el papel del papá o de la mamá. Perfecto, Pilar. Pilar, puedes encender tu audio. Muchas gracias por tu participación. Ok, buenas tardes. ¿De qué parte te comunicas, Pilar? De Surco, Muy bien. En qué área te desempeñas? ¿Educación, psicología, madre de familia? Coméntanos. psicología. Muy bien, ya conoces a mi boca parlanchina, ¿cierto? Hola, Pilar. Vamos a empezar a continuación. Tú eres la madre de familia, correcto. Vienes porque tu niño presenta un problema de lenguaje. El padre de familia siempre me va a decir, mi hijo presenta un problema de lenguaje. Obviamente, más o menos ver que Sí, en este caso vamos a tener el 28 y 29. Ahí le brindaríamos el horario. Yolanda, Profesor, no se le escucha, está en silencio. Y es entonces cuando tienes tú que plantearle las siguientes preguntas, ¿no? Mira, Pilar, aquí, un factor importante es poder identificar el componente familiar. ¿Por qué crees tú que es importante identificar el componente familiar? Porque este se relaciona con qué?
con el tipo de familia en el que se encuentra el niño, si interactúa o no interactúa. Por eso que aquí preguntamos cómo es la relación con cada integrante de la familia. Juegan con el niño, interactúan con el niño, cantan, bailan. Eso es importante para estimular el desarrollo del lenguaje. El componente familiar está relacionado con uno de los factores. ¿Cuál era el factor que hace rato mencionamos? La interacción. Otro factor importante, Pilar, y acá recién van a venir las preguntas para ti, es identificar si han habido enfermedades o traumatismos, ¿no? Porque ya te dije que si el niño sufrió de convulsiones, tuvo un Apgar muy bajo o hubo sufrimiento fetal en el momento de perinatal, correcto, entonces esos factores pueden haber influido de una u otra manera. Y eso lo tenemos que especificar aquí en función a que el niño sea más vulnerable a estas enfermedades o traumatismos, podríamos tener una leve idea de que quizás esa puede ser una de las causantes que influye significativamente. Ahora, ¿hay información interesante sobre la etapa prenatal? Sí. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo de gestación. Es muy probable que si un niño es prematuro, no haya nacido con todas las condiciones necesarias para el desarrollo de su lenguaje y de manera general. Por esa razón, un niño que de pronto es prematuro va a nacer con cierta desventaja, pero eso no va a determinar un retraso significativo en el desarrollo de todas sus áreas. ¿Está claro? Observemos aquí. Me voy a centrar en el desarrollo del lenguaje lingüístico y prelingüístico. ¿A qué se le llama prelingüístico, Pilar? Desde 0 meses hasta los 9 meses. ¿Y a qué se le llama lingüístico? Desde los 9, 10 o 12 meses, en donde el niño ya empezó a hablar. El niño ya dijo papá, mamá, ya empieza su desarrollo lingüístico. Antes de su desarrollo lingüístico está el desarrollo prelingüístico donde hace balbuceos, sonidos. Y es aquí donde yo le pregunto a Pilar, y esto es importante. Pilar, a ver, señora, dígame usted, ¿cuándo su niño dijo sus primeras palabras? Y tú tienes que ponerle el ejemplo, o sea, le tienes que decir así, dijo papá, mamá, pan. Su primera palabra, ¿cuándo empezó a decir ya su primera palabra? ¿9 meses? ¿12 meses? ¿Año y medio? Respóndeme, Pilar. A los 11 meses. Dijo Perfecto. sus palabras. Ma. Es un buen indicador porque está dentro del rango, ¿te acuerdas? De 9 a 12 meses ya debería de entrar a su etapa lingüística. Es un buen indicador. Perfecto. ¿Cuándo empezó a comprender órdenes? Quiere decir, ven, no, toma, dame, más o menos a los cuántos meses, año y medio, 2 años, ¿cuándo ya entendió el dile chao, ven, toma, besito? ¿Cuándo? A 6 meses y medio. Muy bien, entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, 6 meses y medio, Sí. poquito difícil porque a los 6 meses recién está viendo el niño. Más o menos eso debe ser entre los 9 meses y 18 meses, el promedio, ¿correcto? Si el niño no comenzó a comprender o responder, entonces entre este periodo ya vemos que hay un retraso en el lenguaje. Es importante tener esto y siempre que plantees tú estas preguntas, debe darle con ejemplos. ¿Está bien? Ahora, cuando su vocabulario empezó a aumentar, si bien es cierto, dijo mamá, pan, a los 11 meses, como me indicaste, ¿cuándo ya empezó a aumentar su vocabulario? O sea, ya dijo, ota, no, ti, dame, Un eno. año y Ay, 12 año y un mes. ya está. Entonces vemos nosotros que debe ir incrementando su vocabulario después de los 11 meses en adelante, ¿no? 18 meses, 17 meses, ya el vocabulario incrementa significativamente. No necesariamente el niño debe de pronunciar bien las palabras, pero sí hay una intención que tiene él de comunicar. Hay una intención y esa intención es válida.
¿Cuándo empezó a decir sus primeras frases? Señora Pilar, mamá, 2 años. por ejemplo, y esa primera frase está compuesta por dos palabritas o tres palabritas. ¿Cuándo? A los 2 años y 11 meses dijo Ah, es mamá perfecto. ven. Ya está. Y te has dado cuenta que hace un momento en los hitos vimos lo importante que es conocer las edades y los hitos lingüísticos. Eso lo trasladamos aquí nosotros. Vamos viendo si está avanzando bien o no está avanzando bien y vemos ya desde los antecedentes el retraso del lenguaje. O sea, imagina que en todo esto tenga un retraso más la dinámica familiar que hemos visto hace un momento, no interactúa. O sea, ya tenemos factores que están predisponiendo al niño a que no haya desarrollado bien su lenguaje. Entonces, señora, esto no se va a solucionar con que lo traiga solamente a las terapias, sino que hay que modificar el estilo de vida y la forma de cómo interactúan ustedes con él, porque el niño no evidencia ningún problema neurológico. No, no ha evidenciado, pero sí evidencia una falta de su desarrollo producto de una falta de interacción, cariño, amor, interacción o socialización con él en casa. Desde el momento que usted lo lleva al mercado, hable. Cuando lo lleva al parque, árbol, está en su casa, boom, boom. Tiene que interactuar. Si no interactúa, el niño no piensa. Si no piensa, ayer no decía, el desarrollo cognitivo influye en el lenguaje. Vygotsky decía, la interacción sociocultural influye en el lenguaje. Y entonces aquí aparecen otras preguntas interesantes, ¿no? ¿Cuándo comprendió e hizo preguntas? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Estas preguntas son importantes. Estas más o menos las debe decir entre los 3 y 4 años el niño, aproximadamente. Si no hay estas preguntas, debemos de preguntarnos qué está pasando en el desarrollo del lenguaje, ¿no? ¿Tiene habilidad para contar sus cosas? Mamá pega, no. Ah, perfecto. Eso es lo que se espera para un niño de 3 años y medio, pero no espero eso para un niño de 4 o 5, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos que son muy importantes dentro del proceso de evaluación al momento que yo hago un anamnesis. ¿Está claro? Ahora, aquí, ¿por qué evaluamos el desarrollo psicomotor? Es que el desarrollo psicomotor juega un papel muy importante en el desarrollo del lenguaje oral. Observa. Mira acá. Observa. Quita parlanchina, quiero que me digas algunas palabritas. Te voy a mostrar unas imágenes, ¿ya? Espera que te voy a mostrar. Mira lo que tengo aquí. Este es un... observa. Diente. Este es un delfín. A ver cómo se llama. Agüita. Diente. ¿Cómo se llama? A ver. Diente. Perfecto. Muy bien. ¿Y el otro cómo se llamaba? Delfín. Muy bien. Ahí está la lengüita. Vibrando ahí, ¿no? Con la boquita de la parlanchina. ¿Y qué es esto? Mira, te voy a mostrar esto. ¿Qué es esto? Uy, este es un animal, es un león. A ver tú, ¿cómo se llama? León. León. Muy bien. Y mira, mira aquí, ¿qué tengo? Tengo un sapo. Mira yo acá. Sapo. A ver, tu boquita parlanchina, ¿qué tengo ahí? A ver, dime, ¿qué es lo que tengo? Sapo. Sapo. ¿Te has dado cuenta, Kiara Rodríguez, Victoria, Ana Rosa, Blanca, Fernanda, ustedes que están al otro lado, se han dado cuenta que al momento de hablar,
hay movimiento de su lengua, labios, acomodación. Esto es motor. Estos son actos motores. Luna, Luna. Muy bien. Diente. Ahí interactúa mucho la parte motora. Por esa razón, muchas veces, y yo les voy a mostrar, estos actos motores, que haga esto, 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 que haga esto. Estos actos motores evidencian un desarrollo motor. Si ha habido un retraso en el desarrollo psicomotor general, es obvio que puede haber un retraso en el desarrollo de su motricidad orofacial. Mucho cuidado con esto, estimados colegas, porque yo no estoy diciendo, y es más, la boca parlanchina no me va a dejar mentira, yo no estoy diciendo que las praxias que acabo de hacer hacen que el niño hable. ¿He dicho eso? No, en ningún momento. Yo he dicho que los actos motores orofaciales son parte de la psicomotricidad. Por lo tanto, ¿qué tan importante es evaluar la parte psicomotora? Eso quiere decir que si yo veo que hay un retraso al levantar su cabeza, al gatear, al sentarse, hubo retraso para caminar en todo esto, no lo hizo dentro de los periodos establecidos. Es más, si orina en la cama, no controla su esfínter, incluso, pues estos retrasos pueden influir en su lenguaje oral. De ahí que es importante ver en qué medida el desarrollo psicomotor del niño fue dentro de, acorde a su edad cronológica o es que si ya hubo un retraso. Entonces ponte a pensar, pues, un buen anamnesis, ¿qué implica? ¿Qué implica un buen anamnesis, boquita parlanchina? Haga la conclusión, por favor. ¿Qué implica un buen anamnesis? Analizar el desarrollo psicomotor, analizar los hitos del desarrollo del lenguaje, claro, las edades que hemos visto, analizar si hubieron deficiencias o factores desfavorables en la etapa perinatal o postnatal, claro que sí, analizar de qué manera influye el contexto sociocultural en el cual interactúa el niño. Todo eso influye en el desarrollo del lenguaje. Entonces, ya con esto yo puedo ir sacando conclusiones si es que el desarrollo si es que el retraso del lenguaje que presenta el niño es un retraso simple que no tiene afección a nivel del sistema nervioso central, a nivel de su pensamiento, o es un retraso del lenguaje eh, orgánico en donde se ve afectada su capacidad intelectual, su pensamiento, su razonamiento. Dos cosas importantes que tengo que tener en cuenta en estos casos. ¿Está claro? Entonces, hacer un anamnesis implica abordar de esta manera, analizar correctamente. Y no conforme con eso, también otros aspectos importantes. Si ya es un niño que de pronto tiene una historia educativa y ya está en kinder o inicial de 3, 4 y 5 años, habría que ver esto, ¿no? ¿Asiste al colegio con regularidad o es intermitente? Porque si asiste con regularidad, entonces va a interactuar con todos los niños. Pero si no asiste con regularidad, no hay interacción. Está en casa solo con adultos y los adultos solo le hablan para lo básico.
O la nana lo cuida, pero no interactúa mucho con el niño. Y el niño necesita emociones, afecto, juego, interacción verbal para desarrollar su lenguaje. Entonces, un niño que no va al colegio se está perdiendo esa etapa importante de interacción. Luria nos decía claramente que los 6 años de vida, iniciales de vida, son los años más importantes para el desarrollo cerebral del individuo. Por eso que la mayor parte del lenguaje se desarrolla dentro de estos 6 primeros años de vida. ¿Te das cuenta? Y otro aspecto importante que también debemos de tener en cuenta es qué tan cuidado está el niño o qué tanta dependencia tiene el niño por parte de los padres. Niño sobreprotegido. Engreimiento, sobreprotección, retrasa el lenguaje del niño. Una forma de cómo practicamos la sobreprotección es, pues, no lo sacamos al parque, que se quede en casa nomás. No, él se puede resfriar, se puede juntar con otros niños, microbios, virus. Otra manera de la sobreprotección es darle las papillas, todo licuadito en la boquita, ¿no? Todo listo para que no mastique porque se puede atorar. Y la masticación, la deglución, son actos motores. Y hemos visto que un buen desarrollo motor contribuye, ¿cierto?, a mejorar la flexibilidad de nuestras estructuras y te facilita el logro, ¿no?, del habla. Pero para que hable el niño tiene que tener representaciones mentales, pues. ¿Y a qué me refiero con representaciones mentales? Tiene que tener una buena discriminación auditiva de los sonidos. Y para que discrimine auditivamente los sonidos, ¿en qué momento cantó con el niño, señora? ¿En qué momento hizo onomatopeyas con el niño? ¿En qué momento conversó con el niño? ¿Cómo quiere que el niño discrimine las palabras, los sonidos? Hable si usted ni siquiera lo estimula en casa cantando. Todo esto nos lleva a nosotros, ¿a qué? A hacer un correcto anamnesis e identificar qué factores influyen en el retraso del lenguaje. Vamos a ver si entendiste. Vamos con un repaso. Conclusión, boquita parlanchina. ¿Qué factores influyen en el desarrollo del lenguaje de un niño? Vamos a arreglar la boca parlanchina. Al revés, siempre para la parte, esta es la úvula, la que tenemos atrás. Eso siempre va arriba. La lengua, ya está. Ahora sí. Esto aquí para darle soporte. Muy bien. Boquita parlanchina. ¿Qué factores intervienen en el desarrollo del lenguaje? El primer factor, buenas estructuras, que no hayan deformaciones. Ahora sí, también es necesario ver si hay una buena motricidad orofacial. Buena motricidad, ya lo hemos visto. La motricidad es esto, que te va a ayudar después a posicionar correctamente las estructuras para la pronunciación, ¿cierto? ¿Qué más? Buen nivel sensorial auditivamente. Si no escucho auditivamente los sonidos, no voy a poder diferenciarlos o discriminarlos. Descartar lesiones cerebrales. Exacto. Analizar en la etapa perinatal si hubieron algunas deficiencias. Muy bien. ¿Te das cuenta? Descartar la presencia de problemas asociados a trastornos sensoriales o algún tipo de síndrome que puede tener el paciente. Si hacemos un descarte de todo eso y claro está, analizar cómo desarrolló su lenguaje y su psicomotricidad, si hacemos un análisis correcto de todo eso, podremos saber si ese retraso, cuáles son las causantes de ese retraso y qué es lo que se debe de trabajar para solucionar ese retraso. Porque, ¿qué es un retraso del lenguaje? Un retraso del lenguaje es la falta de adquisición de las habilidades lingüísticas. ¿Qué habilidades lingüísticas? Estas que están bonitas, esta me encanta, esta que está acá. Estas son las habilidades lingüísticas, se las voy a compartir.
estas habilidades lingüísticas. Tenemos que analizar en el niño estas habilidades lingüísticas, y esto ya es un poquito más profundo ya. Ver cómo está a nivel del componente fonético-fonológico. Ver cómo está a nivel del componente léxico-semántico, morfosintáctico y pragmático. Eso es lo que tenemos que analizar en ellos. Por eso, una vez que manejamos bien un buen anamnesis, ahora, un momento, voy a evaluar al niño, voy a interactuar al niño y voy a sacar mis conclusiones de cómo está a nivel de cada componente. Claro está que yo las invito a que lleven esta formación en terapia de lenguaje donde vamos a ver nosotros esto y otros trastornos más. La tartamudez, las dislalias en niños, jóvenes y adultos. O sea, la terapia de lenguaje no solamente es para niños. También cómo hacer un correcto abordaje en retrasos de lenguaje, ya sean orgánicos o simples. Conocer actividades específicas para cada uno de estos componentes. ¿Cómo identificar si están afectados en estos componentes? ¿Qué instrumentos de evaluación utilizar para evaluar estos componentes? ¿Qué materiales podemos utilizar? Este material me encanta muchísimo porque yo lo utilizo en dificultades específicas del componente fonético-fonológico. Sí. Mi boca parlanchina me ayuda muchísimo para trabajar la morfosintaxis, la pragmática y todos los componentes en realidad. Lo único que varían son las técnicas. Correcto. Estas tarjetas, que se les explicará cómo se van trabajando, se trabaja mucho en la parte motora. En la parte motora. Y así otros materiales interesantes que nosotros tendremos que elaborar, estructurar, pero conocer no solamente el material, sino desde un punto de vista clínico, como les he estado explicando, en qué consiste cada componente, qué características tiene, cómo identificar. Por ejemplo, ¿tú sabías que la terapia del lenguaje trabaja problemas de succión, masticación y deglución? Claro que sí, trabajamos eso en terapia del lenguaje. ¿Sabías que en terapia del lenguaje trabajamos, por ejemplo, estructuración de oraciones, sustantivos, verbos, pronombres? Eso trabajan. Cuando el niño tiene 2 a 3 años, su oración debe tener 3 estructuras, ¿sí o no? Mamá, agua, 2 sustantivos. Mamá y agua son 2 sustantivos. ¿Y qué pasa con el niño que te dice, el gato es bonito? El artículo, gato, sustantivo, bonito, adjetivo calificativo, elefante grande. O sea, esas estructuras, por eso que hay niños que dicen, grande elefante, en vez de decir elefante grande. O niños que dicen, ayer mi mamá me lleva al parque, ayer mi mamá me llevó a jugar, ayer, no manejan bien singulares, plurales, también sucede en adultos, ¿te das cuenta? O sea, tenemos que aprender a hacer un buen anamnesis, a conocer la parte teórica muy clara, a aplicar técnicas, a aplicar instrumentos de evaluación, pero también saber qué materiales son los materiales adecuados para poder elaborar luego los cuadernos de terapia del lenguaje que son importantes. No existe un solo cuaderno de terapia del lenguaje. Los cuadernos de terapia del lenguaje van a variar. Por ejemplo, que te muestro aquí, y no sé si está en este momento nuestro coordinador del grupo CIMA para decirle que estos materiales que estoy mostrando aquí en pantalla se los voy a enviar y ustedes se lo comparten por favor con todas las personas que se van a inscribir en nuestro diplomado para que ya tengan estos materiales y nuestro primer día de clase tengan ya varias referencias y materiales prácticos con los que podamos iniciar. Así que nuestro coordinador del grupo CIMA le facilitarán estos materiales para que ya todas las personas puedan tener. Este es un cuaderno bonito, tiene 42 páginas y justo es el cuaderno de terapia comprensivo y expresivo en casos de retrasos del lenguaje, y acá están todos los componentes que te estaba comentando, mira, que se trabajan paso a paso en este cuadernito que ya está listo para enseñarles cómo se trabaja en nuestra formación cuando lo llevemos de manera detallada, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que en un proceso de evaluación, en un proceso de intervención en terapia del lenguaje, tenemos que hacer un buen análisis, que es la partida, pero de ahí ya sale ya abordar el caso, elaborar los materiales, manejar técnicas, y no sé si alguna de ustedes ha aplicado este instrumento de evaluación. Este es un instrumento de evaluación muy bueno, fácil de aplicar,
Si quieren que les enseñe a aplicar, perfecto, yo les enseño a aplicar este instrumento que está dentro del temario que vamos a trabajar con las chicas o los chicos que se inscriban dentro de la formación. Y esta es la parte auditiva que tenemos que hacer descartes en los niños, ¿correcto? De forma muy sencilla y muy fácil hacemos estos descartes. Este es un instrumento que sí, acá están sus porcentajes, todo, así que las personas que se comunican con nuestro asesor de CIMA, se les va a facilitar esto con anticipación para que lo puedan tener. Bueno, el día de hoy, Alexandro Huanca, en esta hora súper veloz, se ha centrado principalmente en conocer qué cosa, cómo elaborar correctamente un anamnesis e historia clínica en casos de niños con retrasos de lenguaje. Y no nos olvidemos siempre que es importante tener en cuenta un buen anamnesis te lleva, una vez que haces el anamnesis te sirve ¿para qué? Para saber cuáles son las causantes del problema. Correcto, correcto. El anamnesis te lleva a saber cuáles son las causantes del problema para trabajar eso en la terapia. Pero lo otro es, ahora que ya sabes cuáles son las causantes del problema, abordes cuál es el problema. ¿Cuál es ese problema? Si ese problema es un retraso del lenguaje, tengo que analizar los componentes, que es lo que te mostré hace rato, ese cuadro grande. Correcto. Analizo los componentes y luego aplico instrumentos de evaluación para esos componentes, elaboro los materiales, manejo las técnicas y hago un buen abordaje. Muchísimas gracias por su atención. Soy Alexandro Huanca, neuropsicólogo especialista en audición, lenguaje y aprendizaje. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes con mi nombre, Alexandro Huanca. Y las personas que están interesadas en formarse con un terapeuta, en este caso con Alexandro Huanca, terapeuta especializado en lenguaje y aprendizaje, yo atiendo en la clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí tenemos nosotros una clínica donde atendemos a público en general. Me vienen niños, jóvenes y adultos en el área de neuropsicología. Trabajo yo todo lo que son terapia de lenguaje, aprendizaje, neuropsicología clínica, porque esa es mi área y lo vivo día a día. ¿Quieres experiencia terapéutica? ¿Quieres formarte en una buena institución de prestigio y tener una validación y que seas reconocido con su certificado? Inscríbete en nuestras formaciones en el grupo CIMA. A continuación les dejo entonces con nuestro asistente para que él les pueda brindar mayor información. Muchísimas gracias por su atención y ya saben, todos esos materiales y muchos más los podemos tener dentro de la formación. Gracias. Los dejo entonces con nuestro asistente. Muchas gracias, profesor Alexandro, por su participación el día de hoy. Agradecer a todos los participantes. Sí, recordarles que este evento, al igual que el resto de la jornada en psicología que se está llevando a cabo el día de hoy y la siguiente semana también, tienen una certificación opcional a nombre de CIMA Académico o también a nombre del Colegio de Psicólogos CDR7, ¿ok? Nos pueden escribir. La certificación ya viene incluido junto al material, la grabación de clase y los certificados digitales correspondientes. De igual forma, el docente estaba haciendo mención a lo que es el programa en terapia de lenguaje, que es el que tenemos en pantalla ahora mismo, el cual ya está pronto a iniciar, en donde desarrollaremos 6 meses de clases, en donde los días sábados tendremos un módulo teórico práctico, mientras que los días lunes, que son entre semana, tendremos un módulo completamente casuístico, en donde podremos discutir los casos que nosotros tenemos a nivel de nuestra práctica diaria en nuestros centros de labores, junto con el docente, para poder buscar una solución respecto a dichos casos que se están presentando, ¿no? Para haciendo alcanzar al WhatsApp correspondiente del grupo en su debido momento. En caso ustedes deseen incorporarse, igual pueden sumarse a la promoción de preventa correspondiente. Por ahora eso es todo. Muchísimas gracias. Los alumnos que estén inscritos en el
próximo taller de las 6 de la tarde, pierdan cuidado que a través del grupo de psicología educativa se estarán dejando los accesos correspondientes. Muchas gracias por su participación. Hasta luego. Cuídense mucho. Bendiciones.